Pues bienvenidos Fenomenal. a todos, gracias por la asistencia y sobre todo a FEM por organizar esta jornada y contar conmigo como alumno. Y como ya ha dicho Óscar, soy alumno de las tablas en el nivel 3 este año y bueno, yo sin más dilación os voy a hablar un poco de la psicología en el fútbol. La presentación está organizada con un carácter progresivo y yendo de los aspectos generales como pueden ser los componentes del futbolista o las líneas de trabajo que puede tener un psicólogo deportivo en el fútbol a unos aspectos más particulares como pueden ser las formas de actuación específicas de un psicólogo deportivo en fútbol. Para terminar con una última diapositiva un poco más extensa y relacionada, pues bueno, relacionando la psicología deportiva con el entrenador, en la cual voy a intentar explicar, voy a explicar de hecho, el papel del psicólogo deportivo como parte integrada del cuerpo técnico. Cuanto a la primera diapositiva, todos los aquí presentes sabemos que un jugador posee 4 componentes. A la hora de analizarle podemos analizar su componente técnico, su componente táctico, su componente físico y su componente psicológico. Como podéis imaginar, para mí el más importante es el último, debido a la transversalidad y a la influencia que tiene en los otros 3, y es en el cual nos vamos a centrar. En cuanto a las líneas de trabajo que puede tener un psicólogo deportivo, son 3 principalmente y vamos a ir hablando un poquito de ellas por encima y analizándolas. Como es de imaginar, el psicólogo deportivo puede trabajar con jugadores y, como podéis ver en la diapositiva, puede trabajar tanto a nivel individual como grupal. A nivel individual lo voy a explicar en futuras diapositivas un poco más en profundidad, y a nivel grupal se puede trabajar dentro de una plantilla, bien con pequeños grupos reducidos o incluso con la plantilla en su totalidad, dependiendo de la necesidad de cada caso. En segundo lugar, el psicólogo deportivo puede trabajar con padres o representantes. Como podéis imaginar, va a depender sobre todo del nivel competitivo del que estemos hablando. En un nivel formativo, en fútbol base, seguramente sea más fácil trabajar con los padres, y en un nivel en el cual el rendimiento prime, sería más fácil trabajar con representantes, aunque esto quizás es lo menos común. ¿Cómo podríamos trabajar con padres y representantes? Bueno, pues se podría trabajar, como podéis ver, con charlas y talleres de carácter teórico-prácticos. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con estos padres y con estos representantes? Principalmente hacerles consciente de la tremenda influencia que tienen en el desarrollo y en el día a día del futbolista, y sobre todo concienciarles acerca de modos de vida saludables que, como todos sabéis, influyen en el deportista. Este modo de vida saludable, pues bueno, los temas principales que se podrían trabajar son la higiene del deportista, el descanso, la alimentación, el asesoramiento, y esas son las líneas principales para trabajar con padres y representantes. Y en tercer lugar, ya para ir entrando un poco en la materia o digamos en el objetivo al que queremos llegar, el psicólogo deportivo puede trabajar con el entrenador. De hecho, trabaja con el cuerpo técnico, puede trabajar con el cuerpo técnico en su totalidad, aunque como todos sabemos el primer entrenador y el segundo entrenador en líneas generales son las personas que tienen más influencia, más protagonismo y sobre todo más responsabilidad en la dinámica de un equipo, y el trabajo que realiza el psicólogo deportivo con el entrenador puede ser de mayor importancia que el trabajo que puede realizar con uno o más jugadores, debido a que al fin y al cabo, si el entrenador mejora en algo, todo el equipo se va a ver influenciado por esa mejora y todo el equipo se va a ver beneficiado. En tercer lugar, ¿cuáles son las formas de actuación de un psicólogo deportivo? Por un lado, podemos crear un departamento en un club. Esto no es común porque, bueno, en fútbol base sabemos que crear un departamento de psicología deportiva puede ser limitado por el tema del presupuesto, pero la verdad es que debe ser una prioridad y espero que cada temporada se vaya siendo más común, debido a la influencia y el impacto tan positivo que puede tener un departamento de psicología deportiva dentro de un club. Principalmente se pueden desarrollar 4 líneas de actuación, 4 tareas principales, las cuales voy a explicar a continuación. En primer lugar, son las sesiones individuales. Recordemos que esto no excluye a miembros del cuerpo técnico, no solo se trabaja individualmente con jugadores.
Y básicamente lo que se haría en esas sesiones individuales, las cuales tendrían una duración mínima de 15 minutos y se podría alargar hasta una hora, incluso algo más de una hora, sería el evaluar las necesidades a nivel psicológico del deportista o del miembro del cuerpo técnico. A continuación, realizar un informe después de haber realizado esa evaluación, y una vez hayamos detectado esas necesidades, se empezaría a construir la intervención en esas variables psicológicas. No es estrictamente necesario que en una sesión individual se detecte, bueno, en un proceso, mejor dicho, individual, de sesiones individuales, se detecten necesidades, porque una de las vertientes más importantes de la psicología deportiva sería potenciar variables psicológicas que ya fueran una virtud en el deportista o en el miembro del cuerpo técnico. En segundo lugar, tenemos el asesoramiento a entrenadores. A nivel individual, en cuanto a entrenadores o miembros de cuerpo técnico, nos situaríamos en la primera de las tareas que he descrito, y este asesoramiento a entrenadores estaría enfocado desde un punto de vista colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si el club, por ejemplo, o unos cuantos entrenadores tienen una necesidad, han detectado una necesidad de, por ejemplo, oye, pues yo creo que estoy fallando en la comunicación cuando me enfrento a una sesión de entrenamiento o en una charla prepartido, porque, por ejemplo, me pongo muy nervioso o creo que no soy capaz de priorizar los mensajes que quiero lanzar. Bueno, pues ahí el club podría organizar unas sesiones, por ejemplo, 3 al mes o una cada semana, cuando sea. La temporalización es otro tema, para poder trabajar esta variable psicológica que se ha considerado como necesidad, para trabajarla con varios entrenadores que de hecho podrían trabajar conjuntamente entre ellos, y al verla mejorada todos ellos, como he indicado anteriormente, el impacto que tendría en todas sus plantillas sería muy positivo y sería de gran envergadura. En tercer lugar, nos encontramos con los talleres con los padres. Esto tendría que ir en con el club, porque básicamente, bueno, pues dentro del decálogo, dentro de la política del club, debería estar, debería recoger la importancia que tienen los padres en el desarrollo de la temporada y sobre todo la influencia que tienen en sus hijos, por lo cual también se podrían organizar charlas informativas y talleres teórico-prácticos, como he indicado anteriormente, para trabajar con los padres. Y en último lugar, las acciones puntuales del club. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez es más común, que se presenten nuevos proyectos con temáticas dispares, con temáticas diferentes en los clubes de fútbol, y que lógicamente la política de cada club es diferente a la del club de al lado, y puede ser que el presidente, la junta directiva o los encargados de gestionar el club tengan ideas para desarrollar, para progresar y para desarrollar durante una temporada, y el psicólogo deportivo o el departamento de psicología deportiva, mejor dicho, es el encargado de realizar este tipo de acciones. Y ya voy a ir introduciendo la última diapositiva, que quizás sea la que tenga más relación entre el tema que estoy exponiendo y la institución ante la que estamos desarrollando esta jornada, que sería el entrenador o el cuerpo técnico. El psicólogo deportivo, en su segunda forma de actuación principal, pertenece al cuerpo técnico, como he indicado, ¿vale? Como veis en la parte inferior derecha de la diapositiva, es el modo de trabajo que tiene un impacto más óptimo en el equipo. Voy a explicar esto. Todas las formas del trabajo de psicólogo deportivo son válidas, y si el trabajo se realiza de un modo adecuado, el club, el jugador, el padre, la institución, quien sea, se va a ver beneficiado de su trabajo, pero si el psicólogo deportivo pertenece a un cuerpo técnico, va a ser la manera en la que, si, como he dicho antes, se desarrolla un buen trabajo, el equipo se vea más beneficiado o el impacto sea positivo, sea mayor. Voy a explicar esto. El psicólogo deportivo en el cuerpo técnico. Bien, el punto número 1 es que debe formar parte de la dinámica del equipo por dos motivos principales. El primero de ellos es que si el psicólogo deportivo pertenece al cuerpo técnico, recibe información constante del día a día, tanto de los jugadores como de la rutina del equipo, los resultados que se van obteniendo, la forma de trabajo, el lenguaje, como hemos escuchado en la ponencia anterior de Óscar, por lo cual, al fin y al cabo, se va a involucrar en toda esta dinámica, va a formar parte de esta rueda a lo largo de toda la temporada, y va a ser mucho más fácil trabajar para él, y le va a permitir abrir aún más el abanico de posibilidades que tiene el psicólogo deportivo a la hora de implementar su trabajo. Y en segundo lugar, hablamos de una variable que se llama la confianza. Es esencial que el psicólogo deportivo tenga la confianza del cuerpo técnico, y el mismo modo sea al revés, es decir, que el psicólogo deportivo confíe en su cuerpo técnico para poder desarrollar bien su trabajo. Y esto se consigue
con este tema que estamos hablando, perteneciendo a la dinámica del equipo, porque si el psicólogo deportivo aparece como un servicio externo, al fin y al cabo le va a venir el segundo entrenador, el fisioterapeuta, el preparador físico, un jugador, otro jugador o lo que sea, pero no va a conocer, digamos, el lenguaje y la cultura de ese equipo en específico. Vamos a ir avanzando. Estos dos bocadillos, digamos, que han salido en la diapositiva, son los dos objetivos que todo psicólogo deportivo debe perseguir en fútbol a lo largo de una temporada. Es decir, cuando un psicólogo deportivo entra en un equipo, entra en un proyecto para una temporada, debe tener bien claro y tiene claro que sus objetivos son maximizar el rendimiento deportivo, por un lado, y garantizar el bienestar del equipo. ¿Okay? Maximizar el rendimiento deportivo estaría más referido a categorías en las que la prioridad fuese el rendimiento. Si estamos hablando de fútbol base, por ejemplo, ese objetivo se podría sustituir por maximizar el aprendizaje o el desarrollo integral del jugador, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? Pues sin duda trabajando con esas variables que veis en el centro de la diapositiva, que son las principales, son las variables que más afectan al fútbol a lo largo de una temporada, a la práctica de fútbol, ¿vale? Desde motivación hasta comunicación, que es la última que he puesto. Quiero hacer aquí un pequeño hincapié. Es algo que no he señalado en la presentación, pero no puedo pasarlo por alto, y es que el psicólogo deportivo es quizás una de las personas idóneas, junto con un preparador físico especializado en ello y un redactador de lesiones, que puede trabajar con un grupo de futbolistas que a veces se tiene considerablemente o parcialmente olvidado, que son los lesionados o las lesionadas en caso del fútbol femenino. Lógicamente, si nosotros disponemos en un fútbol semiprofesional o profesional de un cuerpo técnico, ¿de qué diría? 6, 8, 10, 15 personas, seguramente este grupo, los lesionados y las lesionadas a lo largo de la temporada, sí que tengan la suficiente cercanía o los suficientes servicios como para desarrollar esa lesión y sobre todo superarla y reinsertarse en la dinámica del grupo de un modo satisfactorio. Pero, ¿qué pasa por ejemplo, como ha hablado antes Óscar del fútbol base? Ya no hablo de un fútbol 7 porque no son tan comunes lesiones, pero en un infantil, en un cadete, en el cual tengamos lesionados a lo largo de la temporada, bueno, pues si dispusiésemos simplemente de un departamento de psicología deportiva, un pequeño departamento de psicología deportiva en el club, y ya ojalá cada equipo dispusiera de un psicólogo deportivo en su cuerpo técnico, pues sería también una persona bastante importante a la hora de gestionar la situación del lesionado. Sin extenderme más en este tema, porque creo que ha quedado clara la idea, voy a empezar a explicar cuáles serían los principales modos de trabajo y las principales funciones del psicólogo deportivo cuando pertenece a un cuerpo técnico. Por un lado, tenemos que hablar del trabajo en el terreno de juego. Este puede ser desempeñado, tanto dentro como fuera. Dentro del terreno de juego es más común ver al psicólogo deportivo trabajar a nivel individual. ¿Por qué? Sí que puede desarrollar dinámicas dentro del terreno de juego, pero a nivel individual el trabajo, pero dentro del terreno de juego, el trabajo sería más común hacerlo a nivel individual. ¿Cómo? Imaginaos que nuestro central, poniendo un caso práctico, el central de nuestro equipo le cuesta mucho comunicarse y al jugar pues, bueno, en el eje central, en la zona central del terreno de juego, consideramos que es una persona que debería desempeñar un liderazgo mediante comunicación importante y no estamos contentos en este aspecto. Pues bueno, en plena coordinación con el cuerpo técnico y con una planificación previa en función de qué tareas va a desarrollar el entrenador durante este microciclo, durante estas sesiones, el psicólogo deportivo podría situarse en una zona sin molestar y sin influir demasiado en la tarea, en la cual pudiese lanzar mensajes o gestionar esta comunicación con este central que he puesto en este caso práctico. De este modo, aparte de cumplir los objetivos de la tarea, técnicos, tácticos, físicos, los que fueran, pertenecientes a otros miembros del cuerpo técnico, el psicólogo deportivo estaría aportando su granito de arena y estaría realizando su función, trabajando la comunicación con este jugador que nos interesa. Fuera del terreno de juego, lógicamente, el psicólogo deportivo puede trabajar tanto a nivel individual y colectivo, con miembros del cuerpo técnico y jugadores, ya lo sabemos. En segundo lugar, en cuanto a las sesiones individuales, no sé si veis bien los bocadillos de abajo porque yo tengo una pequeña pestaña, creo que sí, lo doy aquí a esconder, estupendo. Las sesiones individuales, como ya sabemos, que he intentado hacer bastante hincapié a lo largo de esta presentación en ello, puede ser con jugadores y con cuerpo técnico. Y como he explicado antes, el proceso sería evaluar el punto de inicio, el punto en el que llega esa persona perteneciente al equipo, intentar ver
qué necesidades tiene y en el caso de que no tenga ninguna, pues intentaríamos mejorar o, mejor dicho, potenciar sus variables psicológicas para hacerle mejor profesional que el día anterior y que cada vez desempeñe mejor su función en el equipo, ¿vale? En tercer lugar, las dinámicas colectivas. Las dinámicas colectivas tienen un objetivo principal que es potenciar las variables psicológicas, ¿no? La potencialización de las variables psicológicas. En clubes de fútbol bases, en etapas más formativas, lógicamente estas dinámicas podrían tener lugar dentro de una sesión o también se pueden implementar antes de una sesión de entrenamiento, ya que bueno, el tiempo que el equipo pasa conjuntamente no va mucho más allá que de los 2 o 3 entrenamientos semanales y el día de competición, por lo cual hay que buscar esos espacios de tiempo. Sin embargo, en un equipo profesional hay muchas horas de viajes, o sea, de profesional, desplazamientos, incluso las convocatorias son demasiado largas, por lo cual en ese espacio se podría hacer dinámicas colectivas, por ejemplo, en un día de partido, para empezar a activar mentalmente al futbolista. Como veis aquí en el centro de la presentación, el nivel óptimo de activación y el nivel de activación es una de las principales variables que se pueden tratar y es una de las variables que se podría trabajar en día de partido. En día de entrenamiento, pues en función de las necesidades que tuviese el equipo, imaginaos que en una temporada vemos que nuestro equipo no tiene la suficiente cohesión o no se comunica bien o el liderazgo por parte de los capitanes no está siendo demasiado positivo, pues bueno, pues con dinámicas colectivas también podemos trabajar estas variables, además de a nivel individual. Y en último lugar, el psicólogo deportivo perteneciendo al cuerpo técnico puede ofrecer un asesoramiento extradeportivo tanto a miembros del cuerpo técnico como jugadores. Las líneas de trabajo, en este sentido, son un asesoramiento extradeportivo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito académico e incluso el psicólogo deportivo va a conseguir fomentar unos hábitos de vida saludable en el futbolista, como puede ser el conocido entrenamiento invisible, ¿no? Ejercicios fuera de las sesiones del equipo, buenos ámbitos de alimentación, buen descanso, horas de sueño, higiene, etcétera. Y esto, aquí tenéis en esta diapositiva a nivel global, cuál es el papel del psicólogo deportivo perteneciendo a un cuerpo técnico. Por lo cual, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Estaré encantado de intentar responder a vuestras dudas en el caso de que haya alguna y muchas gracias por vuestra atención.